¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable en esta nueva edición 2020. Vamos a tocar un tema importante que ha tomado mucha relevancia mediática, aunque lleva años y muchos años sin solución, en donde las causas y los factores son muchos, no solamente uno solo, si no sería muy fácil solucionarlo. Lamentablemente, el fin del problema es la muerte de niños y eso supera cualquier cosa. Lo grave es que los responsables o las causas sobre las cuales hay que trabajar en general no han sido encaradas, por decirlo de alguna forma, en forma adecuada, certera, con seriedad y con responsabilidad desde el punto de vista del Estado, que es el responsable directo de la salud pública, ¿sí? Como decía aquel gran médico Ramón Carrillo, que decía: la salud pública es una decisión política. ¿Sí? Y estoy totalmente de acuerdo, es así, y creo que eso es lo que afecta y lo que hace que, al no haber decisiones políticas en los distintos estamentos, obviamente en la salud pública en particular, es que en general saltan problemas en distintos niveles y depende de la magnitud es la exposición que va a tener. Y si a eso le agregamos que lo que no existe en las redes sociales no se viraliza, no se ve, no se conoce, bueno, por el otro lado, todo lo que está viralizado o lo que sale por redes no generalmente es cierto o tiene una relatividad en cuanto a la veracidad y no se termina de analizar la situación, simplemente se da una información, ponele una información, o se da un dato o se muestra algo, pero no se analizan un montón de causas, ni se dice ni se habla del contexto general y global por el cual ese tema en particular, en este caso la muerte de los niños wichí, ha llegado a ese punto. Quiero recordarles que el año pasado hicimos 2 programas sobre este tema, de los 4 viajes que realicé junto a la Fundación Cultura Nativa. O sea, hay gente más allá del Estado que trabaja para su gente. La Fundación Cultura Nativa está al frente Jorge Rojas, está también Lucio Rojas, la familia Rojas en general, comprometidos absolutamente con la mejoría de la calidad de vida y la mejoría en todo aquello que hace falta para que sus comunidades, las distintas comunidades que abarcan el norte salteño, la selva salteña, el Chaco salteño en realidad, puedan tener accesibilidad a la salud, por un lado, al agua potable, por otro, a la educación y a distintas otras cosas que hay que trabajar y que son responsabilidades directas del Estado. Es inevitable no hablar de las responsabilidades políticas, es inevitable. Les recuerdo que el ex gobernador Juan Carlos Romero, senador, luego se fue de su gobernación con el índice de desnutrición más alto del país y estaba gobernando Salta. Y fue electo como senador nacional por la provincia de Salta. Espero que se acuerden de eso y entonces ya ven que eso ya tiene varios años y no hubo solución. Y el senador y exgobernador en aquel momento no le daba bolilla a toda esa región del Chaco salteño, en donde no tenían ningún tipo de apoyo. Por supuesto que después vino Urtubey, que formó parte como vicegobernador del exgobernador Romero, gobernó por 2 periodos y a pesar de las falencias y a pesar del no cumplimiento con algunas cosas, hubo mucho más apoyo a la región, a la Fundación Cultura Nativa, porque desde la Fundación Cultura Nativa se reunían regularmente para explicarles y mostrarles la realidad de esas comunidades que estaban totalmente abandonadas desde hace muchos años, y se lograron varias cosas. Lograron hacerles entender de que si no los integraban, de que si no llegaban grupos, en el caso de médicos con distintas especialidades, como después pudimos llegar nosotros, si no llegaba el asfalto para llegar a esos lugares inhóspitos, aislados,
que eran solamente una huella, guadales, y que las veces que llovía, uno si había entrado, seguramente después no podía salir, o si no había entrado, no sabían ni si iban a poder entrar ni cuándo, hasta que dejara de llover y ver en qué condiciones habían quedado. Se hizo esa ruta que iba desde Salta, pasaba por distintas ciudades, entre ellas Tartagal, luego Campo Durán, doblando a la derecha, había unos poquitos metros de asfalto, ahí se terminaba el asfalto y después venía toda una huella, o sea, guadal puro, hasta llegar a Santa Victoria Este, que es el lugar que más se ha nombrado últimamente por toda esta mediatización que ha tenido el tema, con el lamentable final de las muertes de estos chicos. En todo este lapso de tiempo, la Fundación Cultura Nativa hace ya casi 11 años que está trabajando. Es todo un proceso de educación, es todo un proceso de explicarle a la gente, y no a cualquiera, hay que hablar con el cacique primero. El cacique tiene que autorizar la llegada o la posibilidad de que los médicos de distintas especialidades podamos llegar y atender a los pacientes. También convencer al cacique y explicar por qué es importante que las mujeres tengan sus controles, por qué es importante que tengan educación, especialmente educación sexual, y puedan controlar la natalidad, porque eso es un tema cultural, ¿me entienden? Es un tema que cada comunidad, y depende del cacique, son más accesibles unos que otros. Y eso que están hablando o han sido hablados por gente como los Rojas, que conocen de palmo a palmo toda la región y los conocen muy bien, y entonces el poder tener un diálogo con esas personas permitió que lentamente se hayan ido cambiando cosas, a tal punto que en los últimos controles, los viajes del año pasado, las chicas y jovencitas, adolescentes e incluso ya mujeres que han sido mamás, iban solas a colocarse o a buscar los dispositivos para controlar la natalidad. Así que eso ha llevado 11 años, es todo un proceso. O sea que, como ven, no es solamente una cuestión de soplar y hacer botellas. Vamos a hacer la primera pausa y después hablamos de la mortalidad de estos chicos. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Tu canal de cable está en las redes sociales. Tu canal de cable está en las redes sociales. Seguinos en Instagram. Y entérate de todas las noticias de San Luis y novedades para vos como abonado. Tu canal de cable está en las redes sociales. Seguinos para estar mejor conectados. Bueno, en el primer bloque les intenté dar un pantallazo global y general de la situación, y lo otro es, bueno, ya la muerte directa de estos niños, que han sido, hasta la semana pasada eran 9, el último, una bebé de 11 meses de la comunidad de La Curvita. Todas esas zonas en donde han muerto los chicos, estos niños, todas estas zonas han sido cubiertas desde el punto de vista médico y han tenido controles regulares en todos los viajes que hicimos en los últimos 2 años. O sea que esas comunidades están totalmente controladas. Hay que ver, y lo que no sé, y es probable que así sea, es que los niños que han muerto son de aquellas comunidades que están metidas dentro del monte, más allá de la urbanización donde ellos están. Entonces ese es un tema a analizar, porque como ya les digo, acá hay intereses políticos, hay intereses entre las comunidades, diferencias entre las comunidades, hay diferencias entre los caciques.
¿sí? Que por ahí se desprenden de una misma comunidad un grupo de personas y se van monte adentro, arman su comunidad y ahí permanecen y ahí viven y ahí crecen. Y bueno, esas personas cuando llegan los grupos de médicos, no todos concurren a los controles ni llevan sus hijos a los controles. El Estado provincial ha estado acompañando, el Ministerio de Salud de la provincia de Salta ha estado acompañando el último año, ha estado acompañando con la vacunación, con la documentación de los chicos, con la medición de peso y talla, y yo les aseguro que de todos los chicos analizados no había desnutrición en esos casos y en todo la muestra de chicos analizados en ese momento en los últimos 4 viajes. Eso se los garantizo. O sea que es bastante probable que estos chicos que han muerto son chicos de comunidades o de lugares mucho más adentro del monte o de los lugares como Santa Victoria, por ejemplo, que jamás tuvieron controles o tuvieron unos controles en forma muy discontinua y que, por supuesto, llegaron desnutridos. Eso sería ciego, eso no aceptarlo. Obviamente que debe haber desnutrición y hay problemas, por supuesto, socioeconómicos que están presentes y que son una realidad. Ahora, en el contexto global de cómo presentan la situación, para darles un ejemplo, un periodista muy conocido de uno de los canales más importantes del país está entrevistando a una mujer en la comunidad de Pozo el Tigre. Miren, créanme, no hay ninguna mujer que hable sola sin la autorización del cacique de la comunidad. Eso es una cosa que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos atendiendo ahí, el cacique anda rondando y anda controlando y anda dando la venia para hacer, a veces tenemos que hacer un estudio, a veces hay que hacer un estudio para ver si la mujer está embarazada, a veces hay que hacer un estudio para ver si tiene cálculos en la vesícula, si hay que hacer ecografías, y la mujer no se deja tocar sin la autorización del cacique o de su marido. Son cuestiones culturales, nosotros las respetamos, nosotros no vamos a cambiar ninguna regla ni nada, simplemente vamos a atender, y si nosotros no llegáramos con las distintas especialidades, nadie iría, absolutamente ninguna de las especialidades que hemos logrado, que Cultura Nativa ha logrado que se llegue y que se acerque a esa zona, bueno, esa gente estaría en peores condiciones, no hubieran avanzado como se ha avanzado hasta ahora. Ustedes no pueden dimensionar realmente, si no están en el lugar, todos aquellos cambios que se han hecho, que parecen poquitos, pero ya que las chicas y las adolescentes vayan a buscar sus dispositivos para el control de natalidad, es un avance tremendo, Eso solo llevó más de 10 años. Hay algún grupo de médicos que llevan 18 años yendo anualmente a la zona a controlar y a revisar y a tratar a las personas, a las distintas comunidades. Más allá de los centros de salud que hay, más allá de los hospitales, que no todas las comunidades tienen, por supuesto. Cuando yo fui por primera vez, hace ya más de 10 años, que fue por una cuestión individual, acompañando a un grupo folclórico local, que tuve la suerte de que me comentaran y dijimos, bueno, podemos ir a dar una mano desde el punto de vista de salud, y en aquel momento fuimos con el doctor Carlos Álvarez y con el doctor Sergio Becerra, y cada uno en su especialidad aportó lo que pudo. Nosotros no le vamos a cambiar por estar una semana, 3 días, o 5 días, o 6 meses, nada, porque esto es una cuestión estructural, esto lleva años y hay que cambiarlo trabajando diariamente con compromiso real. Y entonces eso es lo que está pasando, eso es lo que no se ha dicho nunca, no se ha analizado, y llama la atención, vuelvo a repetir, que por las cuestiones de idiosincrasia de las comunidades y cómo se manejan, ver a una mujer sola hablando o haciendo una entrevista es porque tiene la venia del cacique de esa comunidad. Eso no es normal, no es lo habitual ni lo que sucede. Jamás una mujer hablaría sola frente a una cámara sin la autorización del cacique de la comunidad.
O sea que eso ya, para los que conocemos la zona, es una cosa que nos llama la atención, lo comunicamos entre nuestros grupos, que somos los que vamos regularmente. En este momento, se armó un operativo de emergencia fuera de los 4 que se van a hacer durante el año, especialmente pediátricos, en donde están 5 o 6 pediatras y 2 clínicos tratando de revisar todo esto, porque en las zonas en donde estos chiquitos han muerto son zonas que han estado cubiertas y controladas por nuestro grupo médico, por Antena por un lado, y por el otro lado el apoyo logístico de la Fundación Cultura Nativa. Se gesta este viaje, entre comillas, urgente de pediatría, específicamente pediatría, y se sumaron algunos clínicos. Por la época, donde hay mucha gente que está de vacaciones todavía, fue un poquito más complicado, pero fue un grupo de 5 o 6 pediatras, incluido un par de pediatras de la provincia de Salta, aportados por el Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Las camionetas y la movilidad las puso el Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Con eso se hizo base en Santa Victoria Este, y desde ahí durante toda la semana se están trabajando en los distintos parajes, en la Curvita, en las vertientes, en Pozo el Tigre, ¿sí? Que son comunidades donde vamos regularmente y están totalmente controlados, como les decía. Pero bueno, para rever la situación y ver qué es lo que puede haber pasado, por qué estos chicos llegaron a esta situación, si habían sido controlados o si no habían sido controlados, que lo más probable es que no hayan sido controlados y no hayan sido llevados en su momento a los distintos operativos que se hicieron. Quiero decirles también que la Fundación Cultura Nativa y Antena no son los únicos grupos de médicos que van. Hay un montón de ONG que están yendo permanentemente con grupos médicos, manteniendo el trabajo que nosotros realizamos y complementando el trabajo que nosotros realizamos. O sea que, si bien es responsabilidad del Estado y los distintos hospitales deben tener, y de hecho lo tienen y prestan la atención médica, eso se ve reforzado con la llegada permanente, continua, de distintas ONG con distintos grupos médicos de distintas especialidades, especialmente pediatras y clínicos. O sea que realmente esa es la situación real, que no he escuchado a nadie de los pocos programas que he visto, porque realmente son bastante deplorables y no analizan la situación en general, porque al desconocer la zona, desconocen el problema, desconocen las conductas de las personas, desconocen la idiosincrasia de la gente. Entonces, ahora, como la gente de Buenos Aires ha descubierto a través de las redes que se mueren los chicos, quiero decirle que esto hace mucho que sucede. Esto hace mucho que sucede, no es que se mueren ahora. Es una desgracia tremenda, no debería suceder, fuera de discusión. Pero el hecho de analizar las cosas hay que analizarlo en contexto global y ver quién recoge el guante para solucionar o empezar a solucionar, porque esto no se va a solucionar de un día para otro, empezar a solucionar, y quién va a desandar todo ese camino y todo ese proceso en forma desinteresada, en forma genuina y en forma adecuada. Vamos a la última propaganda. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Tu canal de cable está en las redes sociales. Tu canal de cable está en las redes sociales. Seguinos en Instagram. Y entérate de todas las noticias de San Luis y novedades para vos como abonado. Tu canal de cable está en las redes sociales. Seguinos para estar mejor conectados. Como les decía en algún momento de los bloques anteriores, esto tiene una decisión política. Inevitablemente, por más que este sea un programa de salud, bueno, para este tema específicamente, la decisión política
es uno de los factores que hay que corregir y que debe jugar un papel preponderante. En cuanto al apoyo para los distintos grupos médicos que van, que pueden trabajar en forma conjunta, la Fundación Cultura Nativa tiene convenios firmados con el Ministerio de Salud, en donde aparte de revisar a los pacientes y hacer toda la parte clínica de los pacientes, tienen un convenio para, si hay que operar a pacientes, se los opera en el Hospital de Tartagal, por supuesto en forma gratuita. El Hospital de Tartagal deja a disposición durante una semana un quirófano que es exclusivamente para que la gente de las distintas comunidades pueda ir a operarse de distintas cosas. Puede ser una cirugía por cálculos de la vesícula, por una hernia, puede ser operado de la vista, como ustedes ya van a ver, por cataratas, por ejemplo, o cualquier otra patología oftalmológica. Entonces, se le da solución a la gente que tiene sus problemas, y el Estado en ese aspecto, después de haber entendido que hay que trabajar en forma mancomunada y en conjunto, han ido cediendo espacios públicos para complementar y poder solucionar el problema de estas personas, que si no fuera por ese grupo médico específico que viaja desde Buenos Aires, específicamente médicos cirujanos generales, médicos de cirugía plástica, con cirugías plásticas de labios leporinos, por ejemplo, o quemaduras en las manos, porque les pongo un ejemplo, los chiquitos, los nenes, ellos, más allá que el Estado les ha dado casas, su cuestión cultural hace que ellos vivan fuera de la casa e incluso duerman fuera de la casa. Cuando hace frío, ellos hacen sus hogares, sus leños, especialmente de palo santo, y están alrededor de esa fogata en donde comen, en donde cocinan, ¿sí? Entonces, una vez apagado el fuego, quedan las brasas y los chiquitos inquietos más de una vez se queman los pies o van a agarrar la ceniza y se queman las manos con todavía alguna brasa que queda. Entonces, eso lleva a retracciones en las manos, y eso, a través de cirugías plásticas, permiten realmente que esos chicos puedan tener una vida normal, y a futuro, cuando crezcan, pueden tener un trabajo con sus manitos totalmente curadas. O sea que muchas cosas para analizar. Y como les decía al principio, es una cuestión política también. Cuando hablamos del Chaco salteño, estamos hablando de Salta, de Formosa, de la provincia de Chaco, de Misiones. Todo eso abarca. Quiero recordarles también que en el año 2015, uno de los periodistas más importantes de este país, a través de su programa, mostró en la provincia de Gildo Infran, ¿sí? Se los digo con nombre para que ustedes vayan y lo busquen y lo recuerden si no se acuerdan, y no era una comunidad aborigen, era una comunidad de criollos. Una mamá con una chiquita, y la madre lloraba porque decía que su hija le había dicho que tenía hambre de agua, no tenían agua potable, ¿sí? Llegaron ONG para hacer la perforación y para que tuvieran agua potable, y el señor Gildo Infran mandó a tapar esa perforación. Se los recuerdo para que vean de que a veces estas cosas no se recuerdan y hay que tenerlas en cuenta para saber realmente quiénes son los responsables. Pero tienen muchos factores. Así que es a veces muy difícil analizarlo. No sé si lo van a entender, porque a pesar de todas mis palabras, si ustedes no están en la zona y no conocen y no caminan y no andan y no hablan con la gente, realmente a veces interpretar todo este contexto de una zona muy particular, abandonada históricamente, ancestralmente, en donde son permanentemente vapuleados, utilizados, todas estas zonas en donde el trabajo genuino no existen, todos tienen planes, ¿sí? Por supuesto que después esos planes ustedes ya saben cuál es el objetivo, pero esa es la realidad. Lamentablemente, la llegada de agua potable, la primera vez que yo fui para Trichaco, para la fiesta del chaqueño palavecino, tampoco en aquel momento en Santa Victoria Este, que es ahora la zona central, y a partir de ahí donde se mueven los distintos, cuando tienen capacidad de transporte,
los distintos grupos médicos. En ese momento no había agua potable. Bueno, después llegó el agua potable, tiene una planta potabilizadora. Pero las comunidades que están a 40, 50, 45 kilómetros no tienen agua potable. Toman agua de la represa, donde van las vacas, los distintos animales, hacen sus necesidades, toman agua los animales. Cuando hay agua, en tiempos de bonanza, por decirlo de alguna forma, pero en los tiempos de sequía, esa cantidad de agua se va achicando, ¿sí? Y ellos consumen agua de ahí mismo. Entonces, las parasitosis son las patologías preponderantes tanto en las mamás como en los bebés. Eso lleva a deshidratación y esas deshidrataciones a veces son tan extremas que llevan a la muerte del bebé. Por supuesto que llevan a bajar de peso, pero no es la causa de la desnutrición. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, este programa era comentarles esto. Ustedes van a ver imágenes de las distintas situaciones en donde nosotros estuvimos y la idea era poner en contexto y darles otro elemento más para que ustedes tengan para analizar esta problemática que va más allá de la lamentable muerte de un chico que no debería existir, por supuesto, y que los responsables deberían hacerse cargo de una vez por todas y armar programas, poner gente idónea y ocuparse del problema que esta gente tiene desde hace muchísimos años. Y no les llega la solución porque generalmente, como les decía, en salud pública la decisión es política y la política está en otras cosas, está en este país para otras cosas y no, la corporación política no se va a ocupar de esas cuestiones. Así que poco ejemplo, por decir ningún ejemplo han dado de que les interese lo que le pasa a la gente. Bueno, este es el mensaje del programa. Hay comunidades y hay fundaciones que se dedican a esto. Si usted quiere ayudar, usted está realmente interesado en dar una mano, también entra a la página de Fundación Cultura Nativa y ahí va a busque donaciones y usted puede donar. Usted puede aportar y yo le sé, quédese tranquilo que ese dinero que usted aporta ahí llega a las comunidades de las distintas etnias, ¿sí? Aborígenes como por ejemplo los wichis, los chorotes, los tobas, llegan porque esa fundación trabaja intensamente para que mejore. Es un trabajo titánico el que hace la fundación de Jorge Rojas junto con toda su familia. Ellos son de ahí, viven ahí, vuelven ahí cada vez que pueden, llevan a sus hijos ahí, los hacen criar junto con las comunidades aborígenes, conocen muy bien las necesidades de la gente. Esas cosas hay que apoyarlas. Usted puede hacerlo. Si realmente le interesa y no quiere que estos chicos siga pasando lo que les está pasando, usted puede aportar su granito de arena con lo que usted quiera, pero hay un lugar donde usted desde aquí puede hacer su aporte. Entonces ingrese Fundación Cultura Nativa, busque el icono donaciones o donar, dice, entra ahí y ahí usted puede hacer la donación correspondiente. Usted puede ser parte de la solución que no va a ser en días, esto va a llevar mucho tiempo y para eso se está trabajando. Y nosotros como médicos aportando cada vez que vamos nuestro trabajo, que es lo único que sabemos hacer y podemos hacer. Así que espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.